Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión en la Ciudad de México, hoy lunes 9 de septiembre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook, TV, Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV, y en YouTube en Vázquez Handal Oficial. Me da mucho gusto, como todos los lunes, darle la bienvenida a Pablo Rivera, Memo, Agustín Domínguez, Jaime Querido Gutiérrez. Guillermo, ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Nada que comentar del fútbol del fin de semana, El porque triunfo fue fecha FIFA. de la selección. Ay, 3-0 sobre Molero. Estados Unidos. molero. molero. Hablando de deportes, triunfo de los quiero vaqueros. empezar Perdón. precisamente dándole un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Alfredo Domínguez Muro y desearle a todos los que estamos aquí pronta resignación por el fallecimiento de su hijo Alfredo. Un abrazo, Alfredo Domínguez Muro, compañero de Efecto Televisión. Bueno, entremos de lleno al análisis de la presentación del presupuesto 2020, que es el que se está presentando en Cámara de Diputados, que se va a debatir en estos días y que tendrá que definirse antes de que termine el año para entrar en vigor a partir de enero. Un presupuesto que en términos generales, y ahora lo analizaremos a detalle, en términos generales es serio, es un presupuesto ortodoxo, pero a mí en lo personal veo dos o tres apartados o decisiones que me llaman poderosamente la atención, porque en esta lógica el gobierno dice que va a recaudar una cantidad de dinero que alcanzaría para todo lo que se propone, incluso hasta más, porque es un presupuesto bastante grande, pero en el mismo no genera las condiciones para la inversión e incluso, hay que decirlo, propone un esquema de terrorismo fiscal. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Que no van a recaudar el dinero que esperan, porque entonces el empresario va a decir, en el momento en que yo pongo mi dinero en un negocio, o sea, al segundo uno, ya para el gobierno ya soy un delincuente o un posible delincuente. Entonces a lo mejor pues voy a ganar menos, pero si lo meto a valores, por lo menos cobro mis intereses y no me meto en broncas con la autoridad. Creo que es un esquema sumamente agresivo. La verdad es que esto es terrorismo fiscal, hay que decirlo como es, y eso va a inhibir la inversión y eso va a provocar pues que ni alcancen el dinero que esperan en la recaudación, que no haya los empleos que se necesiten ni el circulante que se requiere. Pablo. Pues mira, Memo, compañeros, yo creo que es un presupuesto en términos generales responsable en cuanto a las condiciones mundiales de la economía y la propia condición que enfrenta México actualmente. También lo veo un presupuesto soñador, porque estipula metas que, como bien lo decías tú, en términos de recaudación muy altas, pero también sobre la producción del petróleo, que difícilmente se van a conseguir. Luego entonces tenemos ya dos factores que va a ser muy difícil del gobierno de cumplir las expectativas y tendrá que ir haciendo recortes conforme se vaya presentando el ejercicio fiscal. Coincido totalmente contigo, creo que es un presupuesto que en lugar de motivar la inversión y el crecimiento económico, lo contrae. No hay ni un rubro específico que propicie sobre todo la inversión pública. 6% para infraestructura. Es básicamente muy poco, o sea, con toda la infraestructura que el país requiere, es el punto que más me preocupa a mí, porque no están entendiendo cómo se genera la riqueza. La riqueza no se genera recaudando impuestos, la riqueza se genera motivando al empresario o que el gobierno aporte recursos para que se cree infraestructura, por ende empleos y por ende economías regionales y nacionales. Yo espero que la Cámara de Diputados y el Senado rectifiquen mucho de las cuestiones que ahí se plantean. Hay inquietud de las cámaras empresariales, escuché a Gustavo de Hoyos y al propio Carlos Lomelí respecto a lo que tú comentas del terrorismo fiscal. Entiendo que hay una problemática seria del país ante sobre todo los factureros que han abusado de esta práctica y sí se tiene que poner un tope, pero creo que se están yendo al extremo que, como bien lo dices tú, inhibe y no
no conecta con el empresario, ¿no? Totalmente de acuerdo. El asunto, y lo dijiste de manera muy puntual, es más, eso es lo que recupero. No se va a generar un mayor ingreso de impuestos ni de flujo de circulante dándole apoyos directos a la población. Eso está comprobado y además está calculado. Eso se genera con generación de empleos, con creación de infraestructura y demás negocios. Pero si tú espantas al que tiene el dinero, no va a invertir. Y sobre todo el extranjero. Bueno, el extranjero no lo va a traer, pero imagínate los mexicanos que quieren invertir. Es decir, sí, pero en el supuesto de que yo me vuelva un delincuente ante el SAT ante la más mínima falla, pues literal, mejor lo guardo debajo del colchón o lo meto a valores y pues que me den mis intereses de fin de mes, ¿no? Exacto. ¿Sí? Mira, yo retomaría parte de lo que mandan ellos. Ellos están hablando del estudio que se hizo en donde el 16.1% de evasión de impuestos equivale al 2.6% del Producto Interno Bruto. Es una evasión muy importante. En el puro IVA estás evadiendo alrededor del mismo 16.4% y el ISR 19.2%. Eso yo creo que, y ahí sí yo estaría de acuerdo en buscar cómo evitar esa evasión te hago muy una importante. pregunta muy Sí. específica. Cuando estamos hablando de evasión, estamos hablando de toda la gente que está formalmente en el sistema tributario. Claro. No ha sido el problema de este país siempre, que el 70 o el 80% de las actividades productivas no pagan impuestos. Así es. Entonces vamos Así a cargarle es. la mano a esos 15. No hay nada voy. contra los A eso iba informales, yo. nada. A eso iba yo. Entonces vamos, perdón la palabra, vamos a romperle el alma a los que sí pagan impuestos, a los que sí trabajan. No. Y ahí sí, yo no veo a los líderes empresariales, que además algunos de ellos los respeto mucho, haciendo una defensa férrea como lo deberían de hacer. ¿Te acuerdas de los bárbaros del norte? Basagoiti, Cloutier, esos salían a pelearse en épocas en las que además pelearse con el gobierno era un problema. Yo los veo muy tibios a los partidos de oposición en este tema, porque entonces se trata de que el 15 o 20% de gente que en este país paga impuestos, que mantengan al otro 80% que además ahora va a estar haciendo así para que le den su apoyo mensual, para que siga votando por Morena. Pues sí, pero también hay que ver una cosa. Los evasores son los que más ganan. Y tienen unos equipos para evasión importantísimo. Ahí es donde también tendríamos que golpear. Y voy a lo que decías ahorita, que el dueño de los 1000 puestos de tortas, que lo que tiene son empleados haciendo tortas, ese debe pagar impuestos, también le deben caer. Ese empleado no tiene seguridad social. No, Le entonces, pagan a destajo a del ese día. debería pagársele. No hay ninguna política en ese aspecto, Agustín. No, nada. Yo soy restaurantero. Estoy de acuerdo. Pagamos los impuestos, les pagamos a los trabajadores su seguro social. Enfrente de mí hay muchos locales, ¿Que no? pero en la calle instalados en la colonia Roma, como aquí en la Miguel Hidalgo, Pero en ahorita. todos lados. Y ellos no pagan impuestos y tienen más gente que uno. Pero a ver, Y esos, aparte, muchos de ellos, porque no voy a dar una cifra que desconozco, seguramente reciben su apoyo directo del gobierno federal. Pues Claro. ese es el mundo de los otros datos, el porque mundo feliz. además tienes una cosa, si tú te fijas, los puestos son igualitos y venden lo mismo. Y si te quedas viéndolo, porque yo lo hice, me quedé viendo el puesto desde un día en la mañana. Oye, llegan en una camioneta de superlujo pick-up a bajar el pan. Sí. Oye, pues, ¿de dónde lo hacen? Pues lo que pasa es que ahí dejan el pan y van y dejan en 1000 puestos pan. Ambulantes. Así Y es, es la claro. corrupción de las autoridades, Claro. en este caso las Ahí es a alcaldías, donde de que deberías no- agarrar al cuate, al dueño de esa camioneta que es el patrón. factura. ¿Qué es el patrón? Claro. factura. ¿Y qué es el patrón de todos esos trabajadores? Y esos deberían pagar impuestos sobre la renta. Y deberían pagar también el IVA. y el IMSS, la seguridad social de los trabajadores, porque esos trabajadores se enferman y van a dar al servicio de salud del país. ¿Sí? Entonces, Que son se trabajadores. paga con los impuestos Claro. de los que sí tributan. Y son empleados, pero no, como no pagas, yo cobro, de todas maneras. Y por el otro lado, hay algo que también hay que ver, que es importante, que es, proponen establecer para el que renta, que todos los que rentan paguen impuestos. Y ahí sí, la verdad es que el que renta un departamento, una casa, o sea, no paga impuestos porque no registran
el contrato. Entonces, Pero ¿sabes cómo lo lo están que le van haciendo? a hacer No, es peor. ¿Sabes cómo lo están haciendo? Le están dando al inquilino, al que renta, Así es. toda la facultad de poder defraudar al que le renta, El Sí. propietario. porque no te puedes, no, o sea, el dueño no se puede ir a quejar ante ningún lado de no me Si paga no la está renta registrado. si no está registrado. Registrado. Exactamente. Bueno, si eso no se llama terrorismo, entonces yo no Totalmente. entiendo qué. Bueno, La única que sí coincidimos. tengo que reconocer, se me pasó a Sí. hacerlo en la explicación, que le cobren a las plataformas tanto de vehículos Sí, sí. como de aplicaciones, Sí. eso está muy, muy bien. Jaime. Pues mira, ahorita que está platicando de esto, me recuerdo de algún día conocí a un empresario que platicaba, no conocido, ni siquiera amigo. Él decía que en su negocio se acercaba con la gente necesitada, les ofrecía el producto con ciertas garantías para que se vendiera en las calles. Entonces, lo que tú dices, no paga el seguro social, genera, y además, pues los costos son más baratos. Entonces, todo eso es evasión, ¿no? Que a final de cuentas para él es una ganancia. Entonces, bueno, ¿qué rescato de la parte positiva del presupuesto? Digo, me gustó mucho la parte de la estabilidad macroeconómica que genera el secretario de Hacienda en el presupuesto, la certidumbre financiera y la otra parte que está construido esto con un cierto apego estricto a la disciplina fiscal. Esa es la parte que yo resaltaría, Sin duda. sin duda. Ahora, sí me preocupa lo que... No, y esto de cobrarle a las plataformas está muy bien, Muy también. el presupuesto va a ser de 6.946.335 millones de Bueno, pesos. el presupuesto, porque yo te Sí. está puesto desde ahorita que no los van a recaudar. Es Ahora- el más alto de la historia. Es el más alto. Pero al hacer un subejercicio tienes ahorro. Ahora, No es ahorro. lo que también hay que decir es que este es el primer presupuesto realmente del gobierno del presidente López Obrador. Sí, claro. El anterior todavía se hizo Ah, sí. bajo la administración. Claro, hubo una reunión con Acuerdo. todos los funcionarios No, de un acuerdo y se pasaron Sí. los presupuestos. Pero ya que ya Genuinamente, este es el bueno. 100% ya Sí, vas tú sí. libre. Entonces, si comparamos lo que se presentó el año pasado con este, fíjate, por ejemplo, el presupuesto del año pasado contemplaba 18.4 pesos el dólar. Hoy está a 20. El precio del petróleo lo contemplaba el año pasado 53, hoy ya está a 49. Bueno, hoy en la mañanera dijo Herrera que lo habían hecho de alguna forma Prudente. también prudente porque no sabían cómo se iba a comportar esta situación de China con Estados Unidos. Lo que fallaron completamente fue en el tema del crecimiento económico. A ver, Anda. dice Pablo lo de la producción de petróleo. Sí. Hoy producimos más o menos 800, 900 mil barriles diarios, ¿no? Ujú. Están hablando de 1.900.000. Dime de dónde va a salir. No hay manera. Eso no es cierto. No hay manera. Y lo del crecimiento, ahorita lo explicas, pero ellos mismos reconocen Sí. que no vamos a pasar del 1%. ¿eh? Sí, o claro. sea, que cuando con Peña, el presidente más atacado de este país, crecíamos al 2, era una catástrofe. Bueno, pues ahorita no vamos a crecer ni al 1, perdón. Pareciera que el año pasado en las negociaciones con el equipo de López Obrador, el gobierno había puesto una meta de crecimiento del 2%, que era más o menos una meta con lo que íbamos realista. El gobierno, los encargados de la administración López Obrador como equipo de transición dijeron, no, el presidente comprometió 4, 4. pones 4. Y dijeron, no hay manera, de 4 a... dos Pues a parece ser que ahí en esa negociación se quedó el 3, entre 4 y el 2. Vamos, Seamos Vittorio y yo, realistas. seamos realistas. En el mejor Bueno, escenario es 0.6. Ok. Mejor escenario. Para el próximo año, para el 2020, pues todo pinta, ya va, la calificadora 0.6. Banamex pinta esto. 0.6. ¿No? Entonces no hay forma. Entonces, por eso digo, bueno, veo muy irreal este presupuesto. Muy irreal. Como dijiste, de buena voluntad. Pero además, ¿sabes qué? Muy soñador, la verdad Soñador. es un Pero presupuesto ¿sabes qué? soñador. Además, veo que la secretaría que más le pegan con menos del 44% de los recursos, por ejemplo, es turismo. Entonces, estamos hablando de que no hay inversión en infraestructura y no hay inversión para promover el turismo. Es una fuente de ingresos Es una fuente de importantísima. ingresos, a final de cuentas. Bueno, Y vamos. 50% es en el Tren Maya, perdón. Vamos a un corte, no tardamos nada, continuamos con este mismo tema en el siguiente bloque.